Si bien hemos escuchado hablar siempre sobre lo que era Roma, hemos visto muchas películas, hemos visto muchas series o documentales, pero ¿alguna vez te has preguntado cuáles son sus inicios, quién lo creó, cómo se creó y de dónde proviene todo? El día de hoy vamos a ver el tema de Roma. Para poder empezar a hablar bien del tema, primero tenemos que saber en dónde está ubicado Roma. Roma está ubicado en el continente europeo, en la península itálica en el centro del mar Mediterráneo. La ciudad está ubicada en la región de Lacio, a las orillas del río Tíber. Ahora que sabemos en dónde está su ubicación, tenemos que saber cuál es su origen. Algo que es muy difícil de creer es que nadie sabe cuál es su origen realmente, simplemente se basan en una leyenda súper antigua que es de Rómulo y Remo. Te explicaré cómo es. Cuenta la leyenda de Rómulo y Remo, que en el año de 1753 nacieron. Eran hijos de Rea Silvia, de hijo de Numito, y de Dios de la guerra Marte. Para su salvación fueron arrojados por el río Tíber. Cuenta la leyenda que según una loba los crió, esta loba tenía el nombre de Luperca. Tiempo después los encontró un pastor llamado Faustulo y su mujer Acalarintia. Conforme fueron creciendo, regresaron a sus tierras para poder gobernarlas. Y entonces llegaron al dilema de cómo se llamarían sus territorios. Para eso hicieron una apuesta. Quien viera más aves le pondría el nombre que él quisiese. Tanta discusión entre quién vio más aves y quién no hizo que Rómulo matara a Remo, y Rómulo se quedó con todos los territorios. Es por eso que se llama Roma, por su nombre Rómulo. Impresionante, ¿no? Pero bueno, ya sabemos más o menos cuál es su origen, o por lo menos lo que nos han contado. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que es la civilización y su religión. La civilización de Roma era una república democrática de tipo griego, donde los patricios aristócratas monopolizaban el poder frente a la clase popular plebeya. Este era un sistema económico esclavista. Su gobierno se caracterizó por un fuerte espíritu militar, el cual tenía capacidad estratégica para establecer alianzas. Este tenía tres formas de gobierno: la monarquía, que fue del siglo VIII al siglo VI, la república, que fue del siglo VI al siglo I, y el imperio, que fue del siglo I al siglo V después de Cristo. Ahora hablaremos de su religión. Esta era una religión muy politeísta, ya que los romanos adoraban un gran número de dioses. Los más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En su honor construían templos y ofrecían sacrificios de animales. El emperador era adorado como un dios, y en todo el imperio se practicaba el culto imperial. Los romanos también veneraban en casa a los dioses protectores del hogar y de la familia. De hecho, en cada casa había un altar dedicado a estos dioses. Además, los romanos eran muy supersticiosos, y antes de tomar una decisión, consultaban la voluntad de los dioses, expresada por medio de los oráculos, para poder llegar a una conclusión exacta. Vaya, esa civilización y religión sí fue algo muy difícil de creer. Pero bueno, vamos a tocar el tema más importante del día de hoy. Vamos a hablar sobre su arte y su arquitectura. Comencemos con el arte. El arte romano se considera una continuación del arte griego. El campo de la arquitectura introduce novedosos elementos. De hecho, el arte romano mezcla su origen itálico, donde lo primordial es lo esotérico y sobrenatural, con la influencia griega. Aquí es donde se inclinan por la tendencia realista. En sus esculturas encontramos el retrato. Este tenía tres etapas. El periodo republicano, que era retratos realistas debido a la influencia etrusca. Se realizaban máscaras funerarias de los patriarcas familiares. El periodo imperial. Los retratos magnificaban a los emperadores. Y el periodo bajo imperial, donde el retrato era poco detallista, tosca y de grandes dimensiones. En los sarcófagos se decoran con temas mitológicos, funerarios, bélicos y de retrato del difunto. Están elaborados en talla de relieve en mármol y piedra caliza. Sobre la tapa se plasma el difunto como si estuviera dormido. El sarcófago que vemos ahora es el sarcófago de Dulovisi. En su relieve se define más a la personalidad de los romanos. Era de tipo pictórico. Este tenía dos grupos, el histórico y el sarcófago. El histórico era el que tenía más sentido histórico y positivista del pueblo. Estaba presente en numerosas construcciones y siempre de carácter ornamental y propagandístico. Uno de los más conocidos son los Arcos del Triunfo, que están llenos de estos relieves. Las pinturas romanas se caracterizaban principalmente por su originalidad y estilo. Su principal aportación fue la estilización, el hieratismo y el siluetado de figuras. Las pinturas carecían de profundidad y no tenían perspectiva.
Existen varios estilos de pintura romana. Los estilos de incrustación, que se hacía un intento de imitar los mármoles que se llegaron a aplicar en la época helenística. El estilo arquitectónico. Esto hacía que en la pintura se vieran las cosas más grandes. Por ser muy similar a una arquitectura, tenía un estilo que intentaba a la profundidad y a la perspectiva. El estilo mixto y ornamental. Surgió en el 27 a.C., en la época de Augusto. Su caracterización es porque lo representa como elementos ornamentales ligeros y edificios fantásticos, humanos, vegetales y animales. Sus colores siempre fueron intensos. En su relieve se define más a la personalidad de los romanos. Era de tipo pictórico. Este tenía dos grupos, el histórico y el sarcófago. El histórico era el que tenía más sentido histórico y positivista del pueblo. Estaba presente en numerosas construcciones y siempre de carácter ornamental y propagandístico. Uno de los más conocidos son los Arcos del Triunfo, que están llenos de estos relieves. Las pinturas romanas se caracterizaban principalmente por su originalidad y estilo. Su principal aportación fue la estilización, el hieratismo y el siluetado de figuras. Las pinturas carecían de profundidad y no tenían perspectiva. Existen varios estilos de pintura romana. Los estilos de incrustación, que se hacía un intento de imitar los mármoles que se llegaron a aplicar en la época helenística. El estilo arquitectónico. Esto hacía que en la pintura se vieran las cosas más grandes. Por ser muy similar a una arquitectura, tenía un estilo que intentaba a la profundidad y a la perspectiva. El estilo mixto y ornamental. Surgió en el 27 a.C., en la época de Augusto. Su caracterización es porque lo representa como elementos ornamentales ligeros y edificios fantásticos, humanos, vegetales y animales. Sus colores siempre fueron intensos. Sus mosaicos eran empleados por los romanos como revestimientos de paredes y suelos. Se realizaban con pequeñas piezas de cerámica, llamadas teselas, o de pequeños fragmentos de mármol. Esto le daba alta resistencia a todas las cosas, hacía que tuviera una buena conservación y durante siglos. El número conservado es muy numeroso, especialmente se ve en museos, donde su conservación es idónea. Solo abordamos lo que fue el arte. Vamos con el tema que más nos impresiona cuando se habla de Roma, que son los templos o más bien en general toda la arquitectura. Su arquitectura está dentro de las formas estéticas griegas, representan una personalidad propia. Existe una tendencia al colosalismo. Son de sentido práctico y realista. Aquí es donde se usa el orden dórico, toscano, jónico, corintio y compuesto. De hecho, solo dos de ellos es de originalidad romana. Sus elementos constructivos eran el arco, el dintel y el arco dintel. Algunas construcciones urbanas eran la casa, el foro, la basílica. Algunos edificios para espectáculos eran el anfiteatro, el teatro, el circo y para terminar algunos monumentos más destacados veíamos las columnas conmemorativas, los acueductos y el templo. Pero bueno, ya que supimos sobre su grandiosa historia, sobre su origen y sobre sus templos y sobre su arquitectura, vemos cómo realmente todo se engloba en que no todo es original sobre ellos. Eso sí es algo muy difícil de creer. El día de hoy terminamos así y nos concluimos con este tema. Nos vemos la próxima semana. Recuerden los martes a las 6 de la tarde para el siguiente capítulo. Hasta pronto.